bienvenidos al canal de YMX Supervivencia. El día de hoy veremos un post que se ha hecho muy popular entre los grupos de supervivencia, el cual dice qué harían o cómo le harían ustedes para encender una fogata después de que lloviera, es decir, después de que cayera una granizada, lloviera. Y pues bueno, vamos a poner en práctica cómo lo haría yo. Y para esto he dejado que llueva un poco. Aproximadamente ahorita son como las 8 de la noche, 7:30, 7:40 más o menos. Ya me anochece y tenemos que hacer una fogata antes de que anochezca completamente, ¿vale? Así que acompáñame a ver cómo haremos. Vale, pues para comenzar, a mí me ha funcionado bien este truco. Hay que saber, en primer lugar, cuáles serán los insumos para hacer y mantener una fogata en un ambiente húmedo, ¿vale? Primero que nada, por mucha humedad que haya, es decir, por mucho que llueva, siempre va a haber madera seca o vas a encontrar yesca en perfecto estado para encenderla, ¿vale? Eso hay que meterlo siempre en la cabeza. Esta madera o yesca seca la podemos encontrar en las ramas bajas de los árboles o esparcidas por el suelo, ¿vale? Así que vamos a buscar alguna yesca, algunas pequeñas ramitas para mantener nuestra fogata encendida y volvemos a nuestro lugar. También tenemos que encontrar un lugar para establecernos completamente si es que nos quedaremos toda la noche o un buen rato de esta en nuestra fogata. Yo he encontrado este pequeño lugar en el cual estoy protegido de un lado y por la parte de arriba, es decir que me protege una especie de palma, y en la parte de abajo está muy excelente para hacer fuego. De esta manera no quemaré nada ni provocaré ningún incendio, lo tendré todo controlado. Pues vaya sorpresa la mía, compañeros, ya que en la misma palmera he encontrado muchísima yesca que puede ser de mucha ayuda, miren, la cual se encuentra completamente o casi totalmente seca, y esto me puede ayudar de mucho. Ok, así que vamos a ir juntando. También vamos a buscar en otros lugares más ramas para encender nuestra fogata. Ok, esto está muy mojado. Esto igual ya está muy mojado. Esto no. Gente, mucho cuidado con los animales. Aquí me he topado con una araña. A ver si alcanza a ver. Me he topado con una arañita. Bueno, no es arañita, es una araña ya un poco grande. Vamos a ver si esto lo puede reflejar bien. Ahí está. Ten cuidado, eso los puede ser muy grave el momento de que estés en supervivencia o que estés fuera de un lugar de confort. Así que mucho cuidado con los animales. Mientras tanto vamos a continuar. Gente, pues aquí debajo de este árbol me he encontrado con un tesoro. Literalmente hay diversas ramas de las cuales puedo utilizar. Muchas para encender una fogata y se encuentran la mayoría muy secas. Inclusive hay hojitas que prenden muy rápido y bueno, vamos a extraerlas. Ok, se encuentra todavía un poco húmedo, pero nos puede ayudar para mucho. En estos casos vamos a quitar la mayor posible. Uy, gente. Me acabo de encontrar con otra cosa que ni siquiera me he dado yo cuenta. Aquí hay una plaga. La verdad no estoy muy seguro de qué se traten. Si ustedes saben algo de estos animalitos, déjenme en los comentarios. Es una plaga. Nunca la había visto, miren, o sea, son animalitos muy pequeños, pero venga, que son como hormigas. Sí, son como hormigas, como pulgones. Pero bueno, vamos a ir nosotros quitando la madera. Pues bueno, gente, aquí estamos casi completamente de noche. Son aproximadamente las 8:10, bueno, ahorita lo voy a enseñar el teléfono. Y bueno, he conseguido 3 tipos de yesca, bueno, 2 tipos y madera. Es esta yesca normal que hemos conseguido de la palma. Y esta otra que he conseguido con pasto. Okay, encima del pasto verde, miren, aquí se puede observar cómo está todavía verde. Encontré pasto normal que nos puede ayudar para prender nuestra fogata. Ahora lo que haremos será conseguir palos de los cuales van a estar mojados, ya que los secaremos con la misma fogata, es decir, haremos 2 acciones en una. También haremos una cama de piedras, para eso buscaremos muchas piedras y las colocaremos en medio para empezar a armar nuestra fogata. Así que iré a buscarlas y en un momento regreso. Gente, pues ya es completamente de noche, el ISO de la cámara está al máximo. Y también les quería comentar que conseguí otra yesca. Ya hemos conseguido esto, que es corteza de árbol. Esto ya es muy bueno al momento de que nuestra fogata ya empezó a prender. Cuando apenas está iniciando, esto es muy bueno aventarlo, ya que este es un flamante muy bueno y nos puede durar bastante tiempo. Dura más que la yesca común, dura más que el algodón, más que el pasto y más que esta corteza de palmera que he conseguido. Pues aquí he conseguido estas que son varias piedras. Gracias a Dios aquí ya ha pasado la civilización, ya hay lugares cercanos a la civilización en el lugar donde estoy y por eso algunos son tabiques, pero algunos siguen siendo piedras normales.
también contamos con ramas. Estas ramas están completamente mojadas. Yo creo que son las que mejor me encontré, estas ramitas. Y también las chiquillas están un poco mojadas, pero estas me sirven para prender una fogata. Y bueno, aquí tenemos nuestra yesca y un poco más de ramas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vale, gente, pues ya son aproximadamente las... Vamos a ver aquí en el celular. No, demonios. Son las 8:23, bueno, no se alcanza, 8:24. Ahí se alcanzó a ver. Y bueno, aquí podemos ya observar que ya no se alcanza a ver casi nada. Ya es casi nula la visión. Y ahora lo que vamos a hacer es acomodar esas piedras en esta parte, ¿vale? De esta manera. Vale, pues aquí tenemos nuestra cama hecha de piedras. Por así decirlo, nuestra barrera. Falta la cama, de veras. Gente, pues lo que he hecho es cambiar. Aquí he puesto otra piedra en esta parte. Y aquí he dejado esta parte completamente sola, simplemente con una pequeña cama que será esta piedra. Es lisa y se ve que soportará muy bien el fuego. Así que ahora pasaremos a colocar nuestra yesca. Queremos un poco de yesca. Vale, esta irá hasta arriba, esta irá abajo. Recuerden no gastarse toda para que esto prenda, ¿va? Vale, vamos a empezar, yo creo que así. Y un poquito más. Esto, vamos a colocar unas ramitas aquí. Vale, ahora sí vamos a hacer nuestro corral. Aquí voy a alejar un poco la toma para que se vea de esta manera cómo lo colocamos. Empezaré con esta rama. Esto va a ir así. Esta pequeña aquí. Esto mira mejor así. Esto puede quedar mejor así. Ok. Aquí tenemos más ramas, pero ya está quedando nuestro corral. Ok, aquí es falta cortar un poco. Aquí vamos a colocar una. Vamos a colocar otra. Y de esta manera se irá secando. Colocamos la última. Y bueno, gente, también siempre que vayan a prender una fogata y vayan a lugares donde no conocen muy bien el ambiente, van directamente a hacer pequeños viajes de campo, camping, bivacs, entre otras cosas, siempre lleven con ustedes esto que es algodón. Es un buen flamable, enciéndelo y puede ayudarte, la verdad, en una situación de peligro. Y bueno, aquí vamos a colocar unos pocos. Tengo unos cuantos. Esto lo colocaremos en lugares estratégicos y los abriremos un poco. Y pues es algodón común y corriente, no es la gran cosa, pero esto sí es muy bueno y muy importante tenerlo en nuestra fogata, ya que de esta manera se consigue que prenda mejor, ¿va? Ahora, ¿con qué lo vamos a encender? Siempre que salgo o tratamos de salir a algún lado, yo siempre llevo conmigo unos cerillos. Tengo un encendedor y por aquí tengo mi pedernal. En caso de que el encendedor se llegue a... ya no llegue a servir o X o Y situación, siempre cuento con mi pedernal y mi navaja. ¿Y esto para qué es? Bueno, esto nos servirá para encender nuestra fogata. O así voy a darme prisa porque se está acabando. Ahora aquí está mi pedernal. Mi objetivo principal de esto era encenderlo con el pedernal, pero lamentablemente no he podido, ya que la pila de la cámara se está acabando, ya que está a punto de acabarse. Pero bueno, vamos a encenderla con nuestro encendedor. Y lo que haré simplemente será colocar acá abajo. Como se puede ver, este es un flamante muy bueno. Yo creo que de los mejores. Miren, ya empezó a prender, ya ardió muy bien. Y la verdad, en este momento que empiece a arder, tú debes de empezar a colocar las demás cosas. Debes de colocar. Vale. Ya encendido. Y bueno, gente, si te ha gustado este video, no te olvides de darle like, compartir y suscribirte. Recuerda que estás en el canal YMX Supervivencia. Mi nombre es Jesus. Nos vemos hasta la próxima. Estoy un poquito apurado ya que la pila se me va a acabar. Y no se preocupen por la fogata, no está apagando nada. Por abajo ya está ardiendo muy bien. Ahorita es lo que le he colocado yesca, pero bueno, miren, ahí están los troncos ya.